Al principio de la Eucaristía dije que le pedíamos al Señor en esta tarde los oídos para entender, porque yo sé lo que sentimos y pensamos cada vez que escuchamos esta parábola. Es la menos apreciada y es la menos bien interpretada de las parábolas de Jesús. Y eso se entiende perfectamente, cuidado, Se entiende porque tú y yo somos humanos y nos acercamos a leer o escuchar este texto con criterios humanos, lo interpretamos con criterios humanos y respondemos a la parábola con sentimientos humanos. Pero si escucharon con atención la primera lectura, ya Isaías nos puso en guardia y nos avisó de que lo que venía había que escucharlo con oídos totalmente diferentes. Y estas fueron las palabras de Isaías en la primera lectura, que es la preparación a recibir después el Evangelio. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como se aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y repite, mis pensamientos no son sus pensamientos. Es el texto de Isaías como preparación al Evangelio. 2 veces aparece la palabra pensamientos, al principio del texto y al final del texto de Isaías. Este es el reto enorme que tenemos tú y yo al escuchar la parábola de esta tarde de la boca de Jesús. Y el reto es este: pensar como piensa Dios, sentir como siente Dios y escucharlo con los oídos de Dios. Tremendo reto, Pensar, sentir y escuchar como Dios. Lo vamos a intentar un poquito, con mucha paciencia, porque repetimos, estamos metidos dentro de una forma de pensar totalmente humana, porque somos seres humanos. Vamos a tratar de despedazar un poco, lo más posible, este texto. La primera interpretación a este texto de la parábola es básicamente la que todos usamos casi siempre. Le ponemos criterios sociales, le ponemos criterios económicos, por lo tanto la parábola es una parábola injusta. No tiene sentido, no tiene sentido, por lo tanto esa historia de Jesús es injusta porque le aplicamos criterios socioeconómicos. La segunda interpretación es que todos los trabajadores, los que llegaron primero temprano a la mañana, los que llegaron casi ya al atardecer, tenían la misma necesidad: comer y cuidar de su familia. Al dueño de los viñedos le interesa más cubrir estas necesidades de sus trabajadores que medir la contribución en tiempo, energía, esfuerzo y sacrificio de ellos. La justicia en esta segunda interpretación está basada no en las energías que gastaron los trabajadores, sino básicamente en el derecho a vivir que tiene todo ser humano. En ambas el tema sigue siendo la justicia. En la primera se nos viene abajo, en la segunda más o menos, pero la tercera, ¿será acaso que esta parábola nada tiene que ver con justicia? Y ahí es donde empezamos entonces a pensar diferente y a escuchar diferente. Porque en realidad la parábola que ustedes acaban de escuchar en esta tarde en absoluto tiene que ver con el sentido de justicia. Tiene que ver con 2 cosas. La primera, ¿cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Ya Isaías nos fue avisando que Dios piensa y actúa totalmente diferente a nosotros y tiene caminos diferentes. Y el segundo punto de la parábola, ¿cómo es la vida auténtica de un hombre y de una mujer que se atreve en serio y profundamente a seguir tras las huellas de Jesús? Jesús nos está revelando siempre algo de Dios.
de su Padre, que lo conoce íntimamente. Y las parábolas tienen ese propósito, enseñarnos algo más profundo de Dios de lo que se conocía hasta ese momento. Y las parábolas, segundo, tienen el propósito de enseñarnos una forma de ser cristianos y cristianas. ¿Cómo es Dios? Según este texto y según la revelación de Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Dios haga. Seamos honestos, ¿no es verdad? Nosotros le decimos a Dios lo que nosotros queremos que Dios haga. Queremos que Dios actúe y que Dios responda a situaciones concretas del camino, como tú y yo actuaríamos y responderíamos. Imagínate si eso fuese verdad, ¿dónde estaríamos? Si Dios actuaría y si Dios pensaría como actuamos y como pensamos tú y yo. Porque el ser humano puede ser enormemente generoso, misericordioso y bondadoso. Y el ser humano puede ser también infinitamente miserable y violento. Y puede ser vengativo y puede ser cruel. Por lo tanto, si hay algo que Jesús machaca y machaca y machaca, es cualquier pensamiento, cualquier idea de que un creyente piense que Dios puede ser manipulado, Jesús lo rechaza. Dios no puede ser manipulado de ninguna forma. Dios nunca va a actuar como actúa un ser humano. Y tenemos montones de historias en el Evangelio donde Jesús para a sus discípulos cuando sus discípulos quieren y pretenden que el Padre actúe y piense como piensan ellos. Hay una que a mí me encanta. Los discípulos van con Jesús atravesando Samaria, van camino a Jerusalén. Los samaritanos no les ofrecen hospitalidad, pecado enorme en el mundo oriental, porque se enteran que van camino a Jerusalén. Samaritanos y judíos serán enemigos, no los recibe. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y qué le dicen los discípulos a Jesús? Danos permiso para pedirle a Dios que caiga fuego. ¿Y queme a quién? A los samaritanos. Y el texto inmediatamente dice que Jesús se vuelve hacia ellos y los reprende fuertemente por ese pensamiento. Hace unos domingos atrás escuchamos el texto de la cizaña que crece con el trigo y los discípulos ya estaban listos para arrancar la cizaña del trigo, ¿se recuerdan? Y Jesús los para inmediatamente. Y hay una frase de Jesús que cuando la oímos decimos, y Jesús dice, mi Padre hace brillar el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Y nosotros nos enojamos por eso. Nosotros no nos gusta esa imagen de Dios. No nos gusta Dios en la parábola que escuchamos hoy porque la estamos escuchando desde el punto de vista de justicia. La realidad es que si tú y yo fuéramos Dios, dejáramos de caer la lluvia sobre un grupo de seres humanos, ¿verdad? Y que se murieran de sed. Y si podíamos parar que el sol brillara sobre algunos, pues que se murieran en la oscuridad, si nos dieran la oportunidad a nosotros, ¿verdad? Somos honestos. Lo curioso siempre delante de esa actuación es que el malo es el otro y el bueno, ¿quién es? ¿Quién es el bueno? Yo soy el bueno. El malo es el otro. Yo nunca soy el malo de la película, ¿verdad? Tú estás clarísimo. El bueno soy yo, el malo es el otro. Por lo tanto, que el sol brille sobre mí, la lluvia caiga sobre mí y sobre el otro, que se muera de sed y que se quede en la oscuridad, porque el otro es el malo. Estamos siendo honestos, ¿verdad? Glorita, ¿qué tú crees? Sí, di que sí, ¿eh? Eso es lo que pasa con nosotros delante de esta parábola de Dios. Decidimos quién se salva, decidimos quién se condena, siempre el que se condena es el otro y el que se salva es ¿quién? Yo. Y Dios se ríe de nosotros. Y Dios se ríe de nosotros cuando entramos en esa onda tan propia de la gente religiosa. ¿Cuándo al fin dejaremos a Dios ser Dios? Porque lo único que nos pide Cristo es abrirnos y dejarnos invadir por este Dios tan universal y tan igualitario.
Al final del Evangelio de la parábola hay dos preguntas que lanza el dueño del viñedo. Son dos preguntas que esconden un reproche y una denuncia de lo miserables que nosotros podemos ser con los demás. Y es un llamado enorme estas preguntas a examinar nuestras opiniones de aquellos que consideramos diferentes y que rápidamente tú y yo los condenamos. Dos preguntas que son dos espadas al corazón de cada uno de nosotros cuando hablamos y pensamos de la forma que yo les acabo de decir que muchas veces pensamos. Y estas son las dos preguntas que hace el dueño de la vid. Yo quiero darle al que llegó el último lo mismo que te doy a ti que llegaste primero. Primera pregunta. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Segunda pregunta. ¿O es que vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? ¿Bueno con quién? Con todos. La primera pregunta es fascinante. ¿Es que no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero? Si lo traducimos a un español más chabacano, el dueño de la vid le está diciendo a los trabajadores que se están quejando de su injusticia, le está diciendo con esta pregunta: yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. Dios hace lo que le da la gana. Dios es Dios y Dios nunca va a hacer lo que tú y yo le ordenemos que haga. Dios es libertad. La segunda es fuerte. La segunda pregunta es muy fuerte. ¿O me tienes rencor porque yo soy bueno? ¿Le tenemos rencor a Dios porque Dios es bueno hasta con mis enemigos? Pregunta mayor, ¿eh? ¿Le tenemos rencor a Dios porque Dios es bueno con todos? Y el segundo punto que toqué era cómo esta parábola expresa la verdadera interioridad de un hombre y de una mujer que está dispuesto a seguir tras los pasos de Jesús, un auténtico discípulo y discípula de Cristo. ¿Cómo es la auténtica interioridad de un cristiano? Hay una parte nuestra de nuestra psique que llamamos el ego, el yo, y es aparentemente invencible. Yo trabajé más horas, yo me cansé más que el otro, yo llegué primero, por lo tanto me merezco más. Y eso funcionará aquí en nuestras estructuras en la tierra, en la vida en general. Y por eso cuando escuchamos esta parábola, el ego tuyo y mío es el que se rebela contra el texto que yo proclamé esta tarde, el yo. Eso no puede ser, eso es injusto, porque yo y yo. Las preguntas que Jesús hace al final del texto son puñaladas contra el ego. Porque no hay auténtico discipulado cristiano si el punto de partida siempre soy yo, mí y mío. La llamada de Jesús constantemente repetida, explícita o implícitamente, es que el discípulo y la discípula jamás pueden ser mayor que el Maestro. Seguir tras las huellas de Jesús es seguir tras las huellas del Maestro Mesías crucificado. Por lo tanto, implica vivir e incluso morir como el crucificado. El padre Richard Rohr dice que Jesús es el único individuo en la historia que nació sin ego, sin el yo. Si reaccionamos delante de esta parábola como siempre hemos reaccionado, es porque nuestra reacción brota desde el ego, no tanto desde la justicia. Yo y yo y yo y yo. La pregunta es, por lo tanto, y con esto termino, ¿cuál debe ser la respuesta, la reacción interna tuya y mía si tomamos el cristianismo en serio?
¿Cuál es la respuesta correcta si aspiramos a responder a esta palabra de Jesús no desde nuestro egocentrismo? Le voy a leer una frasecita nada más que encontré en un comentario del Evangelio este fin de semana. Y la persona hace referencia a un sacerdote jesuita del siglo XVII en Francia, Jean-Pierre Medal. Fue un jesuita que se dedicó a ir por todos los campos de Francia, predicando misiones en pequeños grupos y aldeas, y formar pequeñísimas comunidades de laicos que vivieran la fe, que se comprometieran con sus aldeas, con sus pueblitos, y creó un librito que se llamaban Máximas de Perfección. Máximas son siempre pequeños dichos o pequeños proverbios. Y se los repartía a todo el mundo. Esta es una de las máximas que escribió el padre Jean-Pierre Medal en el siglo XVII. Haz buenas obras hasta que estén casi completas. Y cuando estén casi completas, retírate y deja que alguien más las termine, para que ese alguien se lleve la gloria y la fama. ¿Nos gusta la máxima esta? Se me puso el pelo más blanco aquí a mi hermano. ¿Por qué esta máxima? Esta máxima ataca directamente a nuestro ego. Dios quiere que disfrutemos su bondad y solamente podemos entrar plenamente en la bondad de Dios cuando entendamos que la bondad de Dios es infinita e igual para todos. Solamente entenderemos cómo funciona Dios si descubrimos un poquito la sabiduría de esa máxima que yo les acabo de leer del padre Jean-Pierre Medal. Solamente si hacemos el bien y cuando esté casi completo terminado, retírate para que alguien más lo termine y se lleve la gloria y el reconocimiento. Porque para un auténtico discípulo de Cristo, lo único que es mío y tuyo es hacer el bien por el simple hecho de hacer el bien y disfrutarlo, porque es precisamente la forma en que lo hace Dios.